Avanza el paro nacional del Colegio de Profesores en contra del gobierno de Gabriel Boric, a la vez que un subsecretario importante por el escándalo asociado a la muerte de niños renunció en desgracia a todo esto pedido por la presidencia tras presiones de distintos partidos políticos, y esto se además en el contexto de funas, de cuestionamientos en contra del ministro Giorgio Jackson, muy cercano al presidente Boric, y que al mismo tiempo se ve envuelto el ministro en una serie de escándalos y denuncias vinculados a millonarios gastos en viajes, en pasajes de avión pagados por el Estado que habría hecho en los últimos meses. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que observamos una derecha algo desconectada de estas problemáticas y que parece estar todavía discutiendo sobre Pinochet mientras ocurren todas estas situaciones. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo habíamos mencionado en el pasado, había planes por parte del Colegio de Profesores, un gremio que históricamente y en los últimos tiempos está más bien vinculado a la izquierda y que apoyaron la candidatura presidencial de Gabriel Boric, a la vez que muy cercanos a la opción apruebo, derrotada ya hace algunos meses, y anunciaron que iban a hacer un paro nacional que ahora se comienza a concretar desde el día de mañana en la región metropolitana, donde está la capital. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay que hacer un contexto que hemos mencionado en el pasado, pero vale la pena recordarlo. Recordar, como lo hemos mencionado, que este es un gremio vinculado más al gobierno y a la izquierda. Pero hace algunos días, cerca de una semana que se dio la cuenta pública de Gabriel Boric, él mencionó que no se podía hacer inmediatamente el pago de la llamada deuda histórica, que supuestamente se debe a algunos profesores que eran municipales y pasaron a instituciones subvencionadas o particulares completamente. Y como eso, el gobierno Boric dijo que no lo iba a hacer ahora porque no le habían aprobado su reforma tributaria ni había un nuevo pacto, y él había prometido que se lo iba a hacer, generó molestia en este gremio que es parte de su sector político. Como se sintieron traicionados, como dicen que fue muy doloroso y que sintieron que los abandonaron, empezaron a hacer estas presiones, estos paros. Hay que tomar en cuenta que no es como algunos dicen que esto fuera desde la derecha que están presionando al gobierno, sino que al contrario, estas son presiones desde su mismo sector, desde la misma izquierda, por grupos que no se sienten representados. Y no son los únicos. También, principalmente en la región metropolitana, donde la izquierda tiene su voto de bloque de voto más duro, principalmente en la capital, pero también en la región de Valparaíso. En Valparaíso mismo también hay mucho votante de izquierda dura. Bueno, justamente en la capital, en Santiago, también ha habido nuevas manifestaciones por parte de pobladores que a través de grupos como la Fuerza Pobladora de Chile están haciendo quemas, disturbios y protestas pidiendo que el Estado les regale casa. Entonces, como pueden observar, la idea, por ejemplo, de uno, que les paguen un subsidio, una compensación a base del dinero de todos los trabajadores, porque eso significaría pagar la deuda histórica, sacarlo todo eso al bolsillo de la población, porque el Estado no genera nada. Cuando el Estado paga algo, lo paga con el dinero de la población, con los impuestos que le saca forzosamente día a día. Y el hecho de regalar casa va en la misma dirección. Todos son grupos, viendo incluso su simbología, cercanos al sector del presidente, pero que lo están presionando con marcha. Desde la derecha no se observa ese tipo de manifestaciones. Pero por otro lado, no solo es a nivel callejero y podríamos decir de gremios que hay presiones, sino que también lo estamos observando a nivel incluso político, porque el subsecretario Fernando Araoz renunció. Ahora, hay que recordar que este era el subsecretario de redes asistenciales vinculado al Ministerio de Salud, que tuvo que renunciar por presiones políticas de la izquierda y de la derecha por el escándalo de la muerte de menores que se ha visto y cómo ellos dijeron que habían consultado con clínicas privadas y que no podían darles las camas, y después se demostró que era toda una mentira. Ahora algunos dirían que el hecho de que solo renuncie el subsecretario es casi como quemar un fusible, tratar de tirarle la culpa a subordinado menor, que fue el que dijo esas cosas, pero es evidente que luego la defensa que hicieron y estos discursos que se repitieron tanto por la ministra de Salud como por el gobierno, no es que lo haya él actuado solo, fueron todos, ¿no? Pero sacrifican solo al subsecretario para tratar de no sacrificar a la ministra, que se amenazaba incluso una acusación constitucional en contra de ella para destituirla, que debió haber ido esa acusación igual, pero se tiraron para atrás. No la van a hacer, por ejemplo, ni los republicanos que pensaban hacerla, dijeron que no lo van a hacer al final, ni el resto de la derecha. Y de esa manera evitan que se culpe tanto a Boric o a la ministra de Salud, que tienen culpa en esto y en la muerte de esos menores, y simplemente sacrifican al subsecretario y lo cambian por otro de su sector. Pero además de todo eso, no vemos tan solo
estos problemas callejeros, podríamos decir, con agrupaciones que manifiestan, que marchan y hacen disturbios, y también estos problemas políticos asociados a destituciones de cargo, sino que también con funas, con cuestionamientos en las calles en contra de figuras como Giorgio Jackson, que hace poco fue cuestionado duramente el día de ayer por parte de una persona en situación de calle, un vagabundo dirían otros, que lo criticó en medio de una entrevista televisiva que se estaba dando en vivo y le dijo que ellos no sabían lo que era la pobreza, que ellos no sabían nada y que simplemente estaban desconectados de la realidad. Cuidado particular, pero al mismo tiempo también lo que tenemos es una... Sí, déjeme contestar y luego voy al tiro. Bueno, Rodrigo, tenemos justamente una tranquilo, situación tranquilo, de una persona, escucha nomás. residente que vive acá en la calle, se acercó al ministro. Escucha que se lo con naturalidad, Javi. Está conversando, está tratando de dialogar. Y si el ministro quiere conversar con el caballero, escuchemos, involucremos al caballero, tranquilo. Ese gran personaje nuestro que está en Cambridge, ustedes, esta generación, vamos a ver, que está gobernando hoy día, no tiene la capacidad de entender la pobreza. Lo vamos a ver. Entiende. Si quiere empezar a entenderla, ministro, lo invito. Ya, pues, lo invito a que conozca mi caso. Y desde mi caso, conozca la realidad. Apenas termine esto, lo vamos a ver. Y justo hablando del código azul, así que tranquilo, ministro, tranquilo. Lo podemos escuchar a la persona, tranquilo. Después se puede hablar de eso, así que no hay problema. Palabra. Y hay que tomar en cuenta que eso refleja una realidad que es bastante cierta a nivel general, porque los grupos más populares, podríamos decir, o con menos recursos a nivel nacional, no les gusta el gobierno, no les gusta Boric. Aquellos que son más de izquierda dentro de esos sectores lo consideran tibio, no consideran que sea verdadera izquierda. Y aquellos que no lo son, porque hay grandes personas también ahí en nivel en cantidades que no son de izquierda, no les gusta. El sector de apoyo principal de Boric no son los más pobres, como les gusta decir a ellos, no. Son grupos usualmente de jóvenes, universitarios, subsidiados por el Estado o con familias muy adineradas, o también no es raro que sean personas también de comunas más bien adineradas, en los sectores más adinerados de dichas comunas. Ñuñoa, también en los barrios más altos hay un porcentaje importante de votantes de Revolución Democrática, del Frente Amplio, y suele ser en grandes ciudades que el apoyo principal es de personas con clase media alta hasta clases altas, y usualmente es los más jóvenes, que tienen moralidad progresista y tienen cierta, entre una mezcla de vergüenza por la riqueza que ellos tienen y también por otro lado una sensación de superioridad con respecto al resto, de que ellos saben lo que es mejor para la gente. Que el pueblo mismo decía, no, nosotros sabemos que es mejor. Va un poco en esa dirección. Pero más allá de que lo increpen, también hay que tomar en cuenta que Giorgio Jackson, al igual que numerosas figuras de gobierno, también han estado vinculados a una serie de escándalos con millonarios gastos estatales asociados a viajes de costo masivo que habrían hecho en lo que llaman de gobierno, donde se ha gastado una cantidad de más de 231 millones de pesos en viajes en aviones privados. Pagado todo eso por el Estado, siendo el ministro Giorgio Jackson uno de los que más ha hecho viajes, donde se ha visto eso. Como pueden ver, 3 ministros tuvieron viajes de 10 o más días seguidos y Giorgio Jackson pagó el seguro más caro. Y ahí también se observa cómo la ex ministra Urrejola también viajó muchas veces con gastos millonarios. Y aunque muchos de estos viajes son por temas de Estado internacionales, algunos llegan a cuestionar por qué tanto viaje con aviones privados y si está justificado. Pero en medio de todo eso, ¿qué está haciendo la derecha, además de que se tiraron para atrás con la acusación constitucional? Ante todo esto, realmente los que están incomodando más al gobierno son los mismos sectores callejeros de izquierda o sectores políticos de la izquierda en el Congreso. La derecha, por otro lado, hizo una amenaza que tal vez acusaban constitucionalmente a la ministra de Salud, eso dijeron los republicanos, se tiraron para atrás, y al mismo tiempo están más enfocados en, y ya hemos visto que llevan semanas hablando de esto, en Pinochet. Porque claramente esa es la prioridad nacional en medio de atentados, destrucción de infraestructura, alza de pobreza. Al mismo tiempo vemos una serie de otros problemas que se están dando, la delincuencia, problemas económicos. No, Pinochet. Y vemos, por ejemplo, declaraciones como las de Rojo Edwards, senador del Partido Republicano, diciendo que, y cito, José Antonio Kast no se define como pinochetista. Claramente prioridades nacionales. Muy importante, ¿no? Ahora, yo no entiendo cómo esto sigue siendo tema de discusión, ¿no? Realmente no lo entiendo. Claramente es algo que impacta a muchas personas, ¿no? Especialmente los que les tocó vivir eso, tienen un familiar que perdió su vida o aquellos que recuerdan esa situación. Pero yo diría que incluso más allá de eso no tendría mayor relevancia, mayor importancia, tanto a nivel de discusión como de propuesta, enfocarse en las miles de problemas que hay ahora, enfocarse, no sé,
en los grupos terroristas, en la delincuencia, en el desempleo, el problema económico, la inmigración. O sea, hay tantos problemas, la corrupción, reforma judicial, problemas en la educación, pero no, hablemos de Pinochet. Hablemos de Allende y Pinochet, que ambos están muertos hace bastante tiempo. Y ahí seguimos con la discusión. Y mientras la gente se empobrece, aumenta la delincuencia, todos los problemas aumentan. Pero claro, enfoquemos ahí la discusión. No tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, se entiende por qué hacen esto, ¿no? Hay sectores de la derecha que son pinochetistas, y los hay, en el Partido Republicano evidentemente los hay. ¿Y qué pasa? Que algunos que son de ese sector son bien fanáticos de ese pinochetismo y otros no. Entonces genera peleas internas y lo hablan. Al mismo tiempo es un tema de discusión que se enfoca entre los medios para que son más cercanos a la izquierda porque les conviene, porque es más fácil hablar de eso que de todos los problemas que tienen ahora. Es un campo además de batalla conocido que han usado hace tiempo con el que en el largo plazo siempre terminan ganando. Entonces la práctica es derivar la discusión de los problemas reales a estos problemas conocidos que son cómodos de hablar para ambos sectores. Pero al momento de enfocarse en las necesidades reales de la ciudadanía en la actualidad, no, eso simplemente se ignora. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta serie de problemáticas a la vez que avanza esta idea de un paro nacional por parte del Colegio de Profesores? ¿Les parece bien que haya un enfoque de la derecha de hablar de Pinochet en vez de estas otras temáticas, al igual que de la izquierda, en vez de ver las necesidades de la ciudadanía en la actualidad? Eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Hernán Mario Meri Díaz, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.